Amén, paz de Cristo. Yo le quiero dar gracias a Dios en esta mañana por estar aquí con ustedes. No había tenido pues la bendición de poder estar a esta hora. Me siento muy pues bendecida de poder unirme también en lo que es la oración. Le quiero just agradecer a nuestra hermana Mayra por pedirme para dar esta pequeña enseñanza. En Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. En este verso miramos que la lucha que nosotros tenemos no es contra la hermana, no es contra nuestra vecina, no es contra los hermanos de la iglesia. Miramos que esa lucha que nosotros tenemos es contra esos espíritus que andan en el aire. Yo pienso que este verso es un verso clave en nuestras vidas como mujeres cristianas. Es un verso que tenemos que entenderlo y saber de que cuando algo pasa, ya sea con una hermana de la iglesia, con una vecina, que no es la persona, sino son esos espíritus de que andan viendo en qué persona pueden entrar. Y mi pregunta esta mañana es, ¿cuántas de ustedes quieren crecer? ¿Cuántas de ustedes quieren llegar pues a ese otro nivel? Y yo pienso, yo siento en mi corazón de que si usted está unida a este grupo que es Mujeres Edificando Mujeres, es porque usted quiere crecer, usted quiere más, usted está pidiéndole a Dios ir a otro nivel y por eso usted se ha unido a este grupo. Lo que tenemos que entender es que si queremos ir a otro nivel, entonces tenemos que aprender a pelear en esta posición que tenemos en Dios. Porque hay ciertas cosas que no se van a romper si no es por el ayuno. Nuestra arma más poderosa es el ayuno. Y el ayuno es la arma que usamos para luchar cuando está oposición, cuando hay esa oposición del enemigo, de que él no está dejando fluir algo. Entonces nosotros hacemos este ayuno. Dice Mateo 6:16, cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste, como los hipócritas, que aparentan tristeza para que la gente vea que están ayunando. Si nos fijamos en este verso, dice, cuando ustedes ayunen. No dice si es que ayunas o si ayunas, sino que dice cuando ustedes ayunen. El ayuno tiene que ser un estilo de vida para nosotros, tiene que ser our lifestyle. No, que sea una cosa que hacemos en vez en cuando, porque en la palabra nos dice cuando ustedes ayunen. Amén. Miramos de que dice, no pongan su cara triste, no llamen la atención cuando estén ayunando. Porque el ayuno no es para aparentar ser espirituales, sino para sí ser espirituales, para estar más cerca con Dios. En la Biblia miramos muchos ejemplos de diferentes tipos de ayunos. Comenzando con el ayuno de Moisés. Él hizo un ayuno de 40 días y 40 noches. Cuando él fue al monte Sinaí y hizo cuando él estuvo allí en la presencia de Dios y se hicieron los 10 mandamientos. Y él se atrevió o él pidió ver el rostro de Dios, en ese ayuno de 40 días y 40 noches. Miramos el ayuno de David. Él presentó un ayuno cuando su hijo se había enfermado. Miramos de que él hizo este ayuno después de que él pecó, porque él, se dejó llevar porque vio a una mujer ahí, se le antojó, mandó matar al esposo, todo lo que hizo. Después de él haber pecado, entonces pues se enfermó el niño y él presentó este ayuno a Dios. Miramos al profeta Elías, cuando él se estaba escapando de Jezabel, porque ella pues andaba matando a todos los profetas. Y él hizo ese ayuno pidiendo pues esa protección de Dios.
So miramos a Esdras, él hizo también un ayuno ya después de que él había pecado y él había desobedecido a Dios, porque Dios les dijo, de que no tenían que haber tomado esas mujeres y ellos lo hicieron. So él presentó ese ayuno, como un sacrificio. Amén. De ahí tenemos a la reina Esther. So miramos de que Dios permitió de que ella estuviera en el lugar, preciso, al momento indicado para ella. So ella mandó, de que su tío con ellos ayunaran y que ella ahí en el palacio también iba a ayunar con sus muchachas que tenía. So miramos a Jesús, que también hizo el ayuno de 40 días y 40 noches, cuando él fue al desierto y fue tentado por Satanás. Miramos al apóstol Pablo. En Hechos miramos su historia de él, de que después de ser convertido, él hizo un ayuno de 3 días. Y de ahí el último ejemplo que puse fue el de los ancianos en la iglesia Antoch, cuando ellos oraron y ellos ayunaron para poder mandar a los primeros misioneros. And so, lo que quise dar aquí fue de que hay diferentes clases de ayunos que se pueden hacer. Y cada uno tiene pues diferente propósito. So miramos de que lo que fue Moisés y Jesús cuando estuvo aquí en la tierra hicieron ese de 40 días y 40 noches, que yo creo de que hoy en día es bastante difícil, y sí conozco a alguien de que lo ha hecho así de no comer nada durante esos 40 días, pero es algo de que tuvieron que preparar su cuerpo y pues su mente y su espíritu. Pero lo que yo quiero dar aquí es de que cada uno de estos fueron ya sea, ese extremo de 40 días, de 21 días, de 3 días o de un solo día. So, lo que nosotras tenemos que hacer es estudiar y ver, qué clase de ayuno nosotras podemos hacer. Porque hay lo que es el ayuno parcial, el ayuno completo, el ayuno de que si es extendido por mucho tiempo, usted puede escoger tomar pues esa agua. So hay diferentes clases de ayunos. So en estos ejemplos que di, yo me quiero enfocar en el que es el del apóstol Pablo. So en Hechos 9, miramos su historia que dice: pero cuando ya se encontraba cerca de la ciudad de Damasco, una luz que venía del cielo brilló de repente a su alrededor. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo preguntó: ¿quién eres, Señor? La voz le contestó: yo soy Jesús, el mismo a quien estás persiguiendo. Levántate y entra en la ciudad, allí te dirán lo que debes de hacer. Los que viajaban con Saulo estaban muy asustados porque habían oído una voz pero no habían visto a nadie. Luego Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Allí estuvo por 3 días sin ver, sin comer ni beber nada. So, a mí esta historia de este encuentro de que él tuvo con Dios es una historia que nos debe de dar ánimo pues a todas, porque miramos de que Saulo era un hombre muy malo. Él fue responsable por miles de las muertes de los cristianos. La Biblia dice de que él entraba a las casas y que él, se los llevaba arrastrados, ya sean mujeres o hombres. So miramos de que este hombre fue pues un matón, he was a killer. Y él, tuvo este encuentro con Dios. Él tuvo esa experiencia donde Dios, habló directamente a él. Y él, al tener este encuentro, dice de que estuvo 3 días sin comer ni beber nada. So, él estaba esperando esa dirección de Dios, porque ya había tenido ese encuentro y él estaba esperando a ver qué seguía. So, esto es lo que nosotras tenemos que hacer.
entrar en ese ayuno para poder ser dirigidas por Dios. Cuando nosotras vayamos a hacer cualquier decisión grande en nuestras vidas, tiene que haber, ese sacrificio del ayuno para que podamos estar listas, para escuchar esa voz de Dios. So, cuando uno se canse de perder batallas al enemigo, va a llegar a un punto en su vida cuando usted decide hacer algo, y hará lo que sea necesario. So, cuando se canse de ser derrotada, cuando se canse de ver, de que su familia no está sirviendo a Dios, cuando se canse de ver, de que su salud, de que siempre hay esa enfermedad, cuando se canse de ver de que no puede salir, financieramente, entonces, va a hacer algo porque ya no puede estar, en esa situación. Y lo que Dios nos manda a hacer como cristianas son, estas tres cosas. Que lo primero es poder dar. Y me gustó mucho porque en este grupo yo escucho que la mayoría o las que han hablado son, de corazón grande, de que abren sus puertas, de que ayudan a aquel necesitado. So, Dios nos manda a dar. Y yo sé de que ahorita, quizás no se estén pues congregando o no estén yendo a una iglesia, pero, es importante si pueden todavía mandar esos diezmos, mandar esa ofrenda, porque Dios nos ha mandado a dar. Y si, y si eso no es posible, entonces pues dar al necesitado, ayudar a alguien de que lo necesite. De ahí lo segundo es de que tenemos que orar, pues, es estar siempre con esa comunicación con Dios, tener esa íntima relación, tener ese tiempo de devocional con Él, que es lo que hacemos en este grupo, y le doy gracias a Dios por eso. Y lo tercero es el ayunar. So, van las tres cosas juntas, so, lo que es dar, orar y ayunar. En Eclesiastés 4:12 dice: la cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. So, si nosotras logramos hacer estas tres cosas, constante, y que sea, como dije, un estilo de vida para nosotras, entonces nada va a ser imposible. So, yo creo en la palabra de Dios que me dice que no hay nada imposible para Dios. Amén. So, solo quiero pues animarlas, a de que tengan ese deseo de estar haciendo esos ayunos. Y yo sé de que en este grupo se nos anima, y lo hermoso es de que se está haciendo pues en un grupo, porque sí es bueno tener a alguien más de que sepa que lo estamos haciendo. So, no así como dicen que lo anunciemos y todo eso, pero saber de que sí, no, tú te anotaste, con esto, y tener esa responsabilidad, porque la carne nunca va a querer, So, nosotros cuando hacemos este ayuno, estamos doblegando este cuerpo, estamos, poniéndolo bajo sujeción. Y lo más importante que tenemos que entender de lo que es el ayuno es de que, cuando nosotros ayunamos no es, para que Dios se mueva y de que haga, algo, porque solo se va a hacer lo que es la voluntad de Dios. El ayuno lo que es para que nosotras nos podamos acercar más a Él, porque en esta vida, aunque sea la pandemia, pues nos ocupamos y hay siempre muchas cosas, los quehaceres, el trabajo, los niños, siempre hay algo. Pero cuando nosotros decidimos hacer, ese ayuno, tomar ese tiempo, entonces, estamos pudiendo nosotras escuchar más claramente lo que es la voz de Dios. Ya sea que vamos a pedir dirección en cierta cosa, o como dije, de que está la oposición del enemigo, y estamos haciendo esta presentación de nuestra carne, demostrando de que sí, de que sí la podemos doblegar, de que sí podemos ser fuertes para el Señor. Y
So just quiero pues animarlas a que, porque yo sé que hay algunas nuevas, quizás que no sean muy conocedoras, pero just que estudien y que vean, los diferentes clases de ayunos que hay. Para que no se sienta, no, pues no lo puedo hacer, porque yo recuerdo que el año pasado yo quise hacer el ayuno de 40 días, pero lamentablemente pues yo no me había preparado y pues no pude y yo me sentí muy mal, me sentía culpable, guilty, porque dije, ¿cómo es posible que no pueda hacerlo? Pero de ahí dije, no, pues de a poquito y a poquito. Yo pienso que ya en este año pues sí lo voy a intentar porque ya me he estado preparando más. Y pues yo quiero animarlas a que sigamos adelante. Y estas son mis pocas palabras, hermana Mayra. Que Dios las bendiga. Amén. Mm-hmm.